un pasaje en el capítulo 14 de Lucas y vamos a leer el versículo 10 y luego vamos a volver a leer desde el 7 porque quiero que veamos aquí bien profundamente estas actitudes de estos hombres y especialmente la del Señor. Vamos. Dice la palabra del Señor en Lucas 14:10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Amén. Ay, hermano, ¿usted no siente la presencia del Señor al leer el texto o es solamente yo? Siento realmente la presencia del Señor leyendo el texto, porque siento que el Espíritu Santo nos quiere revelar algo, nos quiere mostrar algo. Como le había dicho el otro día a los hermanos en una iglesia allí en Brasil, les decía, vamos a leer este texto, pero no lo vamos a leer solo intelectualmente, lo vamos a leer espiritualmente. Vamos a acompañar al Señor a una escena, a un momento, a un lugar y a una casa donde el Señor fue invitado. El Señor era invitado a muchos eventos, invitado a bodas, invitado a casas, pero no todos tenían una motivación y una intención correcta por el cual lo invitaban, ¿verdad? Y pienso que esto también prevalece hoy. No todos invitan al Señor Jesús por decir, Señor, te invito, con una motivación correcta. Ahora el Señor, vea qué amoroso, el Señor, Él acepta todas las invitaciones lo mismo, porque después Él quiere hacer una invitación. Amén, gloria sea su nombre, y eso es lo que vamos a ver. Así que yo lo titulé allí, ve y siéntate en el último lugar. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, y queremos darte gracias por esta palabra, Señor, y porque este pasaje, Señor, está aquí delante de nosotros. Es un texto demasiado alto para cada uno de nosotros comprender, pero sí necesitamos el poder, la unción de tu Espíritu Santo, la autoridad de Cristo y tu poder para poder entender espiritualmente lo que ha sucedido en esa ocasión particular, Señor. Yo te pido que tú nos des la revelación, el entendimiento y la iluminación espiritual para poder percibir las cosas que nosotros en nuestra carne y naturalmente no podemos ver. Te lo pido, Señor, úngenos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, este capítulo 14, para que podamos nosotros entrar en la escena de lo que sucedió allí, sucedieron muchas cosas. El Señor, Él es invitado a una casa a comer. Y esto era algo que sucedía comúnmente. El Señor es invitado a comer a la casa de un fariseo, nada más y nada menos que de un fariseo, de uno de aquellos líderes religiosos, miembros del Sanedrín. Y un hombre, por supuesto, también en una posición elevada económicamente. Ahora, el Señor, Él no se movía por intereses personales, a ver qué me conviene, a ver si esta persona tiene más, si esta persona tiene mayor influencia, esta persona tiene alguna asociación más grande para yo poder escalar y llegar a tal lugar, a tal gente, a tal puesto. No existía nada de todo eso en el corazón del Señor Jesús. El Señor, Él simplemente aceptaba las invitaciones. Muchas veces decimos, ay, tú predicarías en tal lado si te invitan, tú irías, cosas que me preguntan bastante. Y a lo largo de todos los años, ¿verdad?, de servir al Señor, estar aquí en la iglesia, algunas veces he dicho no y después he pensado, dije sí. Inclusive eso es lo que he hecho. Me han invitado a predicar en lugares donde la verdad es que yo no digo, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Me han invitado a lugares donde dijeron, mira, voy a hacer una reunión en mi casa donde son todos católicos, pero yo quiero que tú vengas lo mismo para después predicar. Claro que sí, me invitaron una vez, después al otro año me invitaron de vuelta. Todos son católicos. Tuve que esperar a que terminaran de leer la novena. Dice, no, primero la novena. Ah, bueno,
y después vendrá la 10ª, no sé qué, pero cuando vino la palabra, ahí uno toma, yo dije, yo no leo la novena, no sé ni qué es la novena, pero ahí hicieron su novena, no sé qué fue, y después de allí me tocó a mí predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, no voy porque entonces... No, yo fui porque es que yo lo sentí del Señor, que el Señor quería que fuera y fui, ¿verdad? Y en todo el amor del Señor Jesucristo ahí prediqué el Evangelio. Y no obstante eso, sino que me invitaron una segunda vez también así, ¿eh? Amén. Entonces, ahora yo cuando estaba viendo este pasaje, me acordé de tantas cosas, tantas iglesias, tantos lugares donde uno es invitado, donde uno entra, por ejemplo, en una iglesia donde yo fui invitada a predicar y entonces me di cuenta que el culto era una adoración, culto a los ángeles. Una cosa extrañísima, les digo. Y ahí la música, las palabras que se decían, todo esto, pero dentro de la agenda, porque la iglesia era de una denominación respetable, conocida, pero yo nunca me imaginé que tuviera esa tendencia. No era abiertamente adoración a los ángeles o culto a los ángeles, pero sin embargo eso es lo que estaban haciendo y no se estaban dando cuenta. Pero sin embargo había una invitación. Entonces, gloria al Señor, el Señor usa esos momentos para entonces uno ser un instrumento nada más en las manos del Señor, para uno después extender la invitación que el Señor tiene, ya sea al arrepentimiento, a la salvación, al cambio, a la transformación, a la búsqueda, a volver, ¿verdad?, al primer amor y todas estas invitaciones a beber del agua de vida y todas las invitaciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces el Señor aprovecha esta oportunidad de ir a la casa de un fariseo, miembro del Sanedrín, donde habían todas personas, vamos a decir, influentes. Habían personas importantes, como uno diría, ¿eh? Una reunión en la que cualquiera que estaba buscando alguna conexión, dice, algún contacto, alguna oportunidad, alguna promoción, algún puesto mejor y posición, haría lo que fuera para poder llegar y conseguir una invitación para estar en esa reunión. ¿Te dan cuenta? Imagínense todas las diferentes emociones y las diferentes motivaciones equivocadas, intenciones con la cual cada uno estaba en esta reunión tan así VIP, de la élite, una reunión en la que cualquiera diría, yo quiero estar también ahí porque para ver qué consigo. A ver si encuentro a tal persona, a tal político, si está tal vez aquí el gobernador o hay alguien que me pueda tal vez ayudar a escalar, que me pueda dar un empujón. Y en esa atmósfera, en ese lugar, en ese contexto estaba el Señor Jesús. Y entonces allí lo principal es que ese día era un día sábado y estaban todos juntos para compartir el pan, para comer. Sin embargo, seguramente esa comida había sido preparada el día anterior y ya habían dejado todo preparado para el otro día comer, porque como era sábado, se supone que no había que trabajar, se supone que no había que mover ni un dedo. Entonces, aparece un hombre, estamos hablando de la escena, ¿no?, para llegar a la situación. Aparece un hombre delante, llamado acá un hombre hidrópico, un hombre que tenía en su cuerpo mucho líquido y ese líquido como que no drenaba, ese líquido como que no salía de su cuerpo, por lo tanto este hombre tenía todo tipo de problemas físicos. Y este hombre hidrónico entra, llega y uno dice, pero ¿cómo apareció? Porque estaba toda la élite, toda la crème de la crème, estaba todo este grupo así, ¿no? Y ahora aparece un hombre enfermo. Este hombre enfermo, con toda seguridad, fue llevado a propósito por los fariseos. Y lo ponen delante del Señor Jesús. Una emboscada, una trampa, a ver qué es lo que el Señor va a hacer, cómo va a reaccionar. Querían tratar de atraparlo al Señor todo el tiempo. Qué feo que es tener que, ¿verdad?, llevar adelante el ministerio con perseguidores,
constantemente, el Pablo lo habló, los enemigos de la cruz de Cristo, los adversarios, todo el tiempo buscando a ver qué le pueden encontrar a la persona para poder desvalidar el ministerio. Entonces el Señor ahí, Él estaba, le ponen a un enfermo. ¿Qué es lo que el Señor iba a hacer? Es obvio, sanarlo. Oh, gloria a Dios. Oh, pero es sábado. No. El Señor no estaba pensando en reglas, en reglamentos, en religiones. No estaba pensando en estas cosas. El Señor estaba pensando en personas. El Señor estaba buscando almas. El Señor con un deseo de sanar, de libertar, de llenar, de tocar. Y este hombre es puesto delante del Señor como una prueba, con una intención. No era que estaban interesados, ninguno de los que estaban ahí, en que este hombre fuera sano. En decir, mira, Jesús, qué bueno que estás aquí, porque aquí tenemos un amigo con esta enfermedad de hace tanto tiempo y quizás tú puedas hacer algo por él. No estaba esa actitud de ninguna manera, sino que era con la intención de entonces ponerle una trampa al Señor. Este hombre se presenta y el Señor, por supuesto, inmediatamente lo sana. Y se puede ver, se puede experimentar que este hombre estaba sano. Se quedan todos atónitos. Nadie puede decir ni una palabra. Y se quedan mirando. Entonces, por supuesto, el asunto es sábado. Y como es sábado, no se puede. El Señor, que conoce los pensamientos de todos ellos, le dicen, pero ¿cómo? Si tú tuvieras un animal, tú tienes tu buey, ¿ah? Tú tienes tu corderito, tú tienes tu animalito de tu granja. Y si tu animal se pierde, por ejemplo, ¿tú acaso no vas a buscarlo o lo vas a dejar perdido? Eran la hipocresía, porque sí se preocuparían, era obvio que se preocuparían por rescatar y buscar ese animal que se hubiera perdido. Sin embargo, no tenían ningún interés en que un hombre pudiera ser curado de una enfermedad. Qué tremendo, ¿eh? Eso es lo que hace la religión. La religión crea ese tipo de actitud. No está detrás del beneficio de las almas, de los corazones, de edificar, de levantar, de fortalecer. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sino que va creando una justicia propia tan pero tan fuerte y una voluntad propia y un interés propio. Y el interés personal, hermanos, el interés propio es algo que está muy insertado en la naturaleza del hombre. Es una emoción muy pero muy fuerte que nosotros tenemos. Todos tenemos esta emoción que domina, hermanos, y que tiene que el Espíritu Santo tomar control, que es el deseo propio, que es el interés personal por encima del interés de nada ni de nadie. Y entonces ahí en ese contexto el Señor Jesucristo sana y entonces el Señor les hace una pregunta: ¿acaso ustedes no irían a rescatar ese animal inmediatamente? Y entonces dice que quedaron sin palabras, no pudieron responderle. No pudieron replicar absolutamente nada al Señor allí. Entonces, en este lugar donde estaban todos los convidados, ¿verdad? Y donde representa, por supuesto, los convidados a las bodas. Aquí entonces el Señor empieza a relatar lo siguiente a partir del versículo 7. Hermano, vea su Biblia, no se duerma todavía. Y dice, observando cómo escogían, porque aquí entonces ya estamos hablando, las personas van llegando a la reunión. Y usted va llegando a una casa, primero hablan un poquito, toman algo, y se van acomodando, van llegando todos. Imagínense, uy, mira, vino fulano, ay, vino el otro, ay, qué bueno, me voy a sentar para acá, no, verá que tengo que hablar con este. Ya se empezó a hacer todo un ambiente, ¿está entendiendo, no? Todo un ambiente ahí de que a ver si yo me puedo sentar con este, a ver, le voy a pedir al dueño, al anfitrión que me deje sentar cerca de este otro para que yo poder conversar, a ver qué puedo agarrar, a ver qué puedo conseguir, a ver si me pueden promover en esto, en aquello. Entonces, en ese ambiente de tan tenso, tan político religioso, entonces el Señor Jesús ahí observando toda la escena. Es la hora de comer, o sea, de sentarse. Todos llegan, hablan,
y entonces llega la hora, los convidados se van sentando. Entonces ahí el anfitrión va decidiendo dónde se sienta cada uno. El Señor Jesús está observando todo. Al Señor no se le escapa nada. Dice, no, a mí poneme acá al lado porque acá yo con este tengo acá un asunto. El otro quería sentarse con este otro. Y iban buscando los lugares más prominentes en la mesa. ¿Ok? Los lugares en donde estuvieran más cerca de personalidades. Así le llaman en muchos lugares. Ay, viene una personalidad. No hay personalidades. Lo que hay es una persona y un hombre y un culto a un hombre. A un hombre, al Señor Jesucristo. Quién es Él y lo que Él hizo. Entonces, en esta atmósfera tan tensa, dice, observando, el Señor Jesús, claro, cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Vieron que siempre está el anfitrión que se sienta quizás en la cabecera, ¿no? Y entonces cerca de donde está toda la comitiva allí, todo el mundo se quiere sentar de ese lado. Y después la mesa, o tal vez hubieran varias mesas, ¿dónde estarían otros sentados? Entonces todos estaban tratando de buscar los mejores lugares, los mejores asientos, los primeros asientos. Según su propia idea, lo veían como los primeros asientos. Ahora, ve qué tremendo, porque el Señor Él es glorioso. Él invierte todas las cosas. El que busca el primer asiento termina en el último asiento. Y el que está en el último asiento, el Señor le dice, levántate, amigo. Aleluya. Y te va corriendo de asiento y te va poniendo adelante. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito Señor, ¿usted está entendiendo? Este motivo, y esto que estamos viendo aquí en este pasaje, es el motivo, no digo el único, pero es uno de los grandes motivos por los cuales tanta gente se va de una iglesia para ir a otra y viene aquí y va allá y se mueve de un lado para el otro. ¿Sí o no? Por una pelea de asientos. Tremendo, hermano. Una batalla de asientos. El ego, sí, hermano. Gracias, hermana Margarita siempre me ayuda a predicar. Tendría que estar acá siempre. La autoexaltación. Ay, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. No se sabe esperar por el Señor. El Señor, Él es el anfitrión nuestro, ¿sabe? Y como Él es nuestro anfitrión, déjelo al Señor escoger el asiento suyo. ¿No le parece a usted que el Señor va a saber perfectamente dónde sentarlo a usted? Pero nosotros queremos buscar nuestro propio asiento. Y esto nos trae muchísimos problemas porque pensamos que con el propio esfuerzo empezamos a manipular la situación para buscar los mejores asientos. Los primeros, según nuestra idea, son los primeros, pero no según la mente del Señor. ¿Cuáles son los primeros asientos conforme a como Él lo ve, hermanos? Por eso titulé aquí, ve y siéntate. No estoy diciendo que ahora el próximo culto todo el mundo queda todo vacío delante. No. Usted sabe que no estamos hablando nada posicional, estamos hablando del corazón, la posición del corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón? Amén. Es simple y sencillo. Cuando tú estás mirando al Señor Jesucristo, tú te reduces. No hay otra manera. Cuando tu fe está puesta en Cristo Jesús, el Señor, únicamente, Él es tan grande, tan glorioso, tan alto, aleluya, que entonces tú vas menguando. No puede suceder de otra forma. Aleluya, si Él está creciendo, tú automáticamente estás menguando. No puede Él jamás crecer, al menos que tú estés menguando. Entonces aquí el Señor, Él empieza a colocar todas las cosas en su lugar. Aleluya, como nadie jamás sabe hacerlo. Vea que entonces aquí dice,
Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, presten atención que les voy a contar algo. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, aquí estamos hablando de las bodas, convidados a las bodas, no te sientes en el primer lugar. Es decir, tú no estés buscando una preeminencia de hacerte ver. No busques de hacerte ver pensando que si tú estás en tal o cual posición, en tal o cual lugar, eso te va a dar algo, te va a dar algún crédito. Estamos hablando en las cosas espirituales, en las cosas ministeriales. Estamos hablando, en fin, esto lo podemos aplicar a todos los órdenes de nuestra vida también. En todo lo podemos aplicar. Porque no se está sabiendo confiar y depender del Señor exclusivamente para que sea Él el que escoja nuestros lugares y sea el Señor el que nos promueva donde Él quiera. Dice, no te sientes en el primer lugar. No busquen un compañerismo solamente para poder obtener algo. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por Él. Es decir, estos se creen los distinguidos. Ay, son personalidades. Tuvimos una reunión donde vinieron personalidades. Entonces allí están todos juntos las personalidades y el resto terminan siendo los distinguidos. Entonces el que estaba atrás termina siendo más distinguido que tú. No sea que, dice aquí el Señor. Aleluya, tú que te veías distinguido, tú que pensabas. Y esto es un problema, hermano, que está tan metido en las iglesias, en todo lugar. Y especialmente, ¿verdad? En iglesias donde los organismos son denominacionales y en iglesias locales e independientes también está esta situación, este espíritu. Es muy difícil combatir esto. El Señor dio una lección muy grande y nosotros tenemos que tomar este pasaje para también dar la misma lección o por lo menos intentar explicar lo que el Señor estuvo queriendo decirle a todos ellos que estaban allí en ese lugar. Estaban todos allí aglomerados buscando a ver quién podía ponerle el pie al otro en la cabeza para poder levantarse. Muy duro, hermanos. Es muy duro. En el mundo, bueno, sabemos que estas cosas suceden, ¿no? No se puede esperar otra cosa, pero tener que ver esto en la misma iglesia del Señor Jesucristo, esto es terrible, hermanos. Es muy, muy grave. Aquellos que estorban la obra del Señor, hermanos. Hay mucho estorbo. El apóstol Pablo lo dijo claramente, una puerta grande y eficaz se me ha abierto. La abrió el Señor. Dice, sin embargo, muchos son los adversarios, dijo. Entonces, hay adversarios. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo decía, yo quería llegar con ustedes allí a Tesalónica, pero Satanás nos lo impidió, dijo. Satanás impide cosas a través de ¿qué? Personas. Y muchas veces estas personas justamente son aquellos así religiosos. Es muy duro, hermanos, tener que vivir esto en carne propia. Tal vez algunos no lo han vivido, pero tener que experimentar esto es muy, muy duro. El llamado, amén. Cuando el Señor llama a alguien, usted sabe que habrán impedimentos. Algunos van a tratar, porque el enemigo lo que quiere tratar es de que tú, por supuesto, te quedes sentado ahí atrás y que nadie pueda reconocer el llamado que el Señor hizo y te puso sobre tu vida. Que aquello que el Señor te dio nunca sea usado para la gloria y honra de Él. Entonces tú dices, bueno, me voy a quedar sentado por ahí atrás, voy a estar esperando en el Señor. Y entonces ahí el Señor en algún momento dice, aquellos que son más distinguidos, les llama amigos. Qué cosa linda, ¿verdad? El Señor dice, amigo, aleluya, ven, levántate de ese asiento. Y ven y siéntate aquí en las primeras filas. Siéntate aquí adelante. Oh, el Señor te da una posición. Él es el que prepara la posición para ti. Él es el que prepara el camino para ti. Él es el que prepara las obras delante de ti para que tú andes en ellas. Gloria sea el nombre del Señor. A su debido tiempo.
Tú no te imaginas de las cosas que el Señor puede hacer cuando tú esperas en Él, sentadito y tranquilo, muchas veces quizás en aquella última fila. Aquí, ahí atrás, el Señor en algún momento, Él va a dar una orden. Él va a dar una orden. Y Él habla aquí y Él da la orden. Cortocircuito. Amén. Te reprendo, diablo. Vea, dice, y viniendo el que te convidó a ti y a él, o sea que esto es adelante tuyo que estás esperando ahí atrás, y también de aquel que te dijo, no, siéntate atrás. No, si tú, ¿quién eres? No, yo soy de la iglesia que coro, ven. No, atrás, ahí atrás siéntate si es que encuentras lugar. Y tú no, yo vengo mejor no diga, vengo de tal y tal y tal y tal y tal, referido por tal y tal, vengo de qué. Bueno, ven, siéntate acá adelante. Amén. No le importa a la persona predica, si predica la cruz, predica cualquier cosa, no le importa nada, solamente por relación pone ahí. Pero puede tanto tener el corazón para con el Señor aquel que fue colocado por, ¿verdad? Porque esto me pasa a mí, hermano. Usted se da cuenta, ¿no? Esto pasa. Verdaderamente sí, bastante. Entonces no es un aprecio a la persona. Yo me quedé muy contenta en este viaje porque fue un aprecio a la persona a pesar de no conocerme, pero el Espíritu Santo te indica más o menos la persona, ¿no? El espíritu un poco de la persona, ¿verdad? No perfección, nada de eso, sino el espíritu de la persona. Bueno, esta persona viene para traer algo y entonces hay una tensión, y eso es lo que me gustó mucho de este viaje, que hubo una atención de parte de la iglesia, de los pastores, para oír la palabra, para oír el mensaje. Yo les decía que hasta los niños, que llegué a un culto, estaban todos los niños sentados al frente, estaban todos dormidos. Y cuando yo empecé a predicar, se despertaron todos, se quedaron todos así. Amén, gloria. Entonces hubo una atención, un deseo, una búsqueda, un llanto, una sensibilidad. Entonces uno dice, no es tanto que reciban a uno por uno como persona, sino aquel a quien uno representa y del cual uno quiere hablar. Yo quiero hablar de Él. Y entonces cuando uno ve que las miradas están puestas en Cristo, a quien uno está presentando o tratando de presentar, ¡ay, esa es la alegría más grande! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito Señor. Que el Espíritu Santo a través de la palabra haya podido hacer un contacto con Cristo una vez más. Ahí no es cuestión de posición, no es cuestión de nada. Sucedió algo, yo no sé si algunos lo vieron, si eso fue grabado o no fue grabado, pero había predicado en una iglesia muy grande, muy importante allí, y entonces termina el culto, terminó todo, la iglesia llena. Y ahí se levanta la pastora. Yo no sé si alguien vio ese culto. La pastora se levanta, digo, bueno, me va a dar un saludo. Y entonces ella empieza a hablar y empieza a decir, estaba llorando, muy sensible. Y dice, yo tengo una persona a la cual cuando tengo una duda, tengo una pregunta, tengo algo que transmitir, una confidencia, de quien aprendo, de quien he aprendido todo lo que sé de esta persona. Y empieza a hablar de una persona, y después dice, es mi suegra. Amén, gloria a Dios, qué lindo. Bueno, no sabía dónde iba la plática allí. Y dice, pero a partir de hoy, dice, yo quiero que tú me enseñes a mí. No me esperaba nada de eso. Yo quiero aprender de ti, yo quiero que tú me enseñes, porque hay algo, dice, la serenidad con la cual hablaste, y empezó a hablar algunas cosas, y dice, quiero aprender, dice, porque yo siento que no estoy haciendo nada, dice la pastora. Vea, de una humildad tan linda, tan grande, tan hermosa. Dice, y yo quiero llamar a mi pastor, el pastor es el pastor presidente, hijo del pastor presidente. Dice, quiero llamar a mi pastor porque nos vamos a poner los dos de rodillas. Y yo digo, no. Poner los dos de rodillas para que tú ores por nosotros, para que el Señor nos pueda dar eso. Amén.
Ok, yo la verdad que no sabía bien ahí qué hacer, pero bueno, oré. Yo dije, todos los hermanos estaban de pie. Dije, vamos a orar por los pastores. Les digo, ellos están arrodillados, no delante de mí ni delante de ninguno de ustedes. Ellos están arrodillados delante del Señor, que es el único que puede darle todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Y en realidad fue el Señor honrándolos a ellos y levantándolos a ellos. Algo muy hermoso que el Señor hizo. Entonces fui meditando en tantos años, en tantas experiencias, y podría contar muchísimas realmente, en las cuales en algunas me sentí así, ¿verdad? Colocada ahí atrás, en la última fila, ahí no, sin ninguna consideración, pero en algún momento el Señor da una orden. ¿Quiere ver cuál es la orden que el Señor da? Ve aquí en el texto, nos dice así, hermanos queridos, versículo 9, y viniendo el que te convidó a ti y a él, aquí por supuesto está representando al Señor Jesús, te diga, ¿no? Dice, da lugar a este, gloria a Dios. ¿Está entendiendo? El Señor en algún momento da una orden, esa es una orden de Él. Esa no es la orden de ningún pastor, de ningún apóstol, de nadie. Esa es una orden que viene de parte del Señor, en la que en algún momento el Señor dice, le dice a aquel el que te convidó y dice, da lugar a este, al que el Señor llamó, al que el Señor puso, al que el Señor está usando, el Señor que quiere usar, el Señor que quiere usarte a ti. Y entonces tú te quedas ahí esperando en el Señor para que te promueva el Señor y no empezar ahí uno a tratar de buscar los primeros lugares uno mismo. Porque al final de cuentas terminamos en el último puesto. Y entonces el Señor es el que da la orden, dice, da lugar a este. ¿Qué lugar? El lugar que Él tiene. Y entonces el Señor ahí empieza a obrar cuando tú sabes esperar en Él. Y dice, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, es decir, empieza a haber una rotación de lugares, ahí los que estaban acá terminan para allá y los que estaban aquí terminan por aquí. Imagínense todo ese movimiento. No, pero ya a mí me dijeron que yo me quiero sentar aquí. Dice, no, da lugar a este ahora viene para aquí, ¿yo dónde voy? No, ahora tú te vas para ahí. El Señor es el que termina colocando todas las posiciones. El Señor es el que pone los asientos, el que decide. ¿Por qué? Porque Él es el anfitrión. Cuando tú eres el anfitrión, tú dices, vení, sentate acá, ¿y yo dónde me siento? ¿No preguntan ustedes muchas veces dónde me siento? A veces uno se sienta y dice, no, mejor siéntese acá. Ya uno llegó y ya se sentó en la cabecera de la mesa. No, ahí se sienta el anfitrión. Al menos que el anfitrión te diga, ven, siéntate aquí en este lugar. Este es tu lugar. Amén. Mientras tanto, a veces uno se queda de pie esperando dónde sentarse. ¿Sí o no? ¿Verdad que somos cuidadosos muchas veces? No estamos seguros bien dónde sentarnos. Y entonces, ¿dónde me siento? Si me siento muy cerca del anfitrión, parece como que estoy muy queriendo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pasa en la realidad. Si me siento muy lejos, parece como que no tengo ganas de hablar con el anfitrión tampoco. Me siento más o menos cerca. Uy, pero ahí se sentó tal hermano, entonces voy a dejar un asiento libre y me siento en el otro. ¿No? Entonces el Señor, Él es el que está observando todas estas cosas en nuestros corazones, todo el tiempo. Y conforme a eso, usted no sé si notará, pero en la obra del Señor continuamente se van moviendo los asientos, se van corriendo un asiento por acá, una silla, una otra silla voló. Voló, se fue. Y entonces ahí aparece otra silla que dice, ay, pero ¿cómo? No estaba sentada, ¿y ahora qué hace acá? Ah, no sé, el Señor hizo un cambio ahí y a este lo puso aquí y a este lo puso allí. Porque Él es la cabeza de la iglesia, hermano. Nosotros somos los miembros de un cuerpo nada más. Y cada miembro tiene una utilidad específica.
No puede la mano ser pie, el pie no puede ser hombro. No, es que no va a funcionar jamás. Pero cuando nosotros esperamos, Señor, yo estoy aquí, estoy bien sentado, Señor. ¿Dónde quieres que me siente, Señor? Escoge mi asiento, Señor. Sé el anfitrión de mi vida, Señor mío y Dios mío, aleluya. Para yo no estar sentado en un asiento que no me corresponde a mí, del cual un día el Señor me tenga que decir, deja ese asiento. Ay, pero yo ya tengo 35 años. No, deja ese asiento. Y ahora, ¿dónde me siento? Ven que yo te voy a mostrar dónde te vas a sentar por un tiempo. Y ese asiento ahí, ahora ves sentado al hermanito, ¿verdad? Que estaba esperando hace mucho, al cual el Señor había llamado, pero como no le reconocieron, los hombres, claro, pero el Señor sí estuvo viendo su corazón todo el tiempo. Y ahora entonces el Señor te dice, ven, levántate de ahí, amigo. Ya está libre el asiento, ya lo liberé. Aleluya, bendito Señor. Y en ese asiento vacío que el Señor libera para ti, aleluya, el Señor hace que quede libre para que tú entonces te levantes. El Señor va hacia donde tú estás, allí esperando, pensando, nadie va, porque es que lamentablemente no nos queda más que esperar en el Señor, porque cuando nosotros empezamos a querer escalar por nuestros propios medios, nuestros propios inventos, por nuestros propios métodos, maquinaciones, manipulaciones, llamamos acá, llamamos allá, llamamos al otro para ver si entonces puedo conseguir acá y que me lleven y que me vean y poder estar y todo esto. Estas cosas, hermanos, si no son producidas, energizadas por el Espíritu Santo, ¿puedes tú alcanzar estas posiciones? Sí, se pueden alcanzar ciertas cosas, pero si en algún momento el Señor te dice, deja ese asiento, déjalo. No, pero yo con todo lo que hice, todo lo que me esforcé, hasta donde llegué, hasta donde todo lo que... Dice, déjalo el asiento. Y cuando el Señor nos hace dejar un asiento, ¿verdad? Puede ser para bien o puede ser para mal. Amén. Entonces, vemos la hipocresía aquí de estos fariseos. El Señor entonces dice, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, lo cual está queriendo decir, esperar en el Señor por la promoción, ser humilde, para que cuando venga el que te convidó, vea y dice, ¿qué haces ahí atrás? ¿Por qué estás tan lejos? No, es que yo estoy acá porque es que el pastor no me vio y no me dijeron que me siente acá. No estaba muy bien vestido. ¿No? Entonces me pusieron ahí atrás. El que te convidó. Como sea, al final el Señor es el que le había convidado. Pero había uno por ahí que andaba estorbando y queriendo dirigir la batuta. Y que entonces no le preguntó al Señor, ¿dónde quieres que yo siente? Porque saben que lamentablemente los hombres toman mucho control y entonces toman ese control y dicen, no, esta persona no, esta persona no va a hacer esto, no, esta persona no va a hacer aquello. Bueno, de hecho, Hildo, él es testigo, ¿verdad?, de viajes allí en Brasil, donde han dicho, esa mujer acá no predica, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, entonces el Señor usa a hombres y a mujeres. Amén, porque el Señor es nuestra defensa, pero el Señor también usa a hombres y a mujeres para entonces decir, no, este hermano, esta hermana, el Señor lo usa, el Señor tiene algo con esta vida y sería bueno que prestaran atención a la palabra que necesita ser dicha y hablada, gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez, ahora me estoy acordando, no pensaba hablar de eso, pero me acuerdo una vez que yo había ido a un país y si las personas están viendo se van a acordar de eso. Entonces, estaba yo ahí muy calladita, quietita, oyendo a todo el mundo hablar,
Y todos hablaban, todos querían contar testimonio. Yo era la única persona que estaba ahí de afuera, la única visita, y se supone que toda esa reunión que se había hecho justamente porque yo había llegado y entonces me habían invitado. Una invitación, ¿verdad? Así, de gente muy prominente, gente así que tenía una posición económica bastante afluente, ¿eh? Y entonces me invitan a un lugar muy lindo, yo llego contenta, todo muy bien, agradeciendo, y estaban preparando la comida, el dueño de la casa estaba muy ocupado, el anfitrión. La esposa, la anfitriona, ocupados, preparando acá, el señor estaba preparando una sopa gigante, la señora estaba también atendiendo y haciendo varias cosas. Y entonces en ese momento todos empiezan a hablar y a contar esto y contar lo otro y contar aquello y no sé qué. Y entonces en un momento yo veo al anfitrión, al dueño de la casa, un campo era. Y viene él, sale y desatiende la sopa y todo esto, y viene y se acerca. Un señor muy mayor, pero muy imponente, muy así con una autoridad. Y viene y dice, no me conocía a mí, nunca lo había visto. Y entonces él viene, se acerca a todo ese grupo de gente y él dice, cuando viene, eso fue él que lo dijo, yo me quedé fría. Dice, cuando viene una profeta de Dios, todos se callan y dejan hablar a la persona para que diga lo que tiene que decir, porque ella tiene mucho para decir. Yo estaba mirando, pensé que estaba hablando de alguien más. En ese momento todos se callan. Y me dice, habla. Y empecé a hablar. Un pastor que estaba ahí, porque habían varios pastores, y entonces lee una escritura, del vino nuevo en odres nuevos, el vino viejo en odres nuevos. Y leo esa escritura y me dice, explícalo tú. Bueno. Ahí arranqué y empecé a hablar y empecé a explicar. Antiguo pacto, nuevo pacto, esto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mientras tanto, ¿tú qué haces? Esperas. ¿Qué vas a hacer? No, porque yo le voy a explicar. No, tranquilo, hermano. Gloria al Señor, tú mantente atento a cuando el Señor venga y te dice, levántate, ahora te voy a... Tú mantente atento a ese mandato del Señor, porque el Señor primero le tiene que decir al otro que se levante, para que entonces luego te levantas tú, para que entonces tú vas y te sentas. Primero tiene que decirle al otro que se levante. Oh, bendito sea, ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Para autoexaltación? No, es para que sea a través de nuestras vidas exaltado y glorificado el Señor Jesús. Aleluya. El único. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo. Al otro le dijo amigo. Le dijo, no, da lugar a este. ¿A quién? Al amigo. Levántate, que tengo un amigo que se tiene que sentar ahí en tu lugar. Gloria a Dios, tú te pusiste ahí solo, nadie te dijo. Ya se trae la silla de la casa por las dudas y entonces se la pone en el lugar. No estoy hablando de sillas acá en la iglesia, de quién se sienta delante y atrás, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Nada que ver con eso tiene, no. Puede tener que ver, puede que sí, puede que no, pero no ese es el punto, en absoluto. Me voy a sentar acá ¿al lado de quién? Siéntate con Cristo, en lugares celestiales, sentado con Él. Es el mejor asiento que tú puedes tomar. Esa es la mejor posición que tú puedes tomar. Sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Aleluya, bendito Señor. Entonces, cuando aquí dice, te diga, amigo, sube más arriba. Aleluya. La exaltación de los santos. El Señor Jesús dijo, si yo fuera levantado, amén, aleluya, porque el Señor, Él es levantado, todo Él, ¿verdad? Él del cielo a la tierra, para después ser levantado. En la cruz y la ascensión a los cielos. Si yo fuera levantado, Él levantado, dice, yo atraeré a todos los hombres hacia mí. Toda la vida del creyente es levantado.
Es un levantamiento continuo. Cuando Jesús llame, ¿verdad?, a la iglesia al arrebatamiento, dice, vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados. Gloria a Dios, aleluya. Todo viene de arriba. Entonces nosotros vamos hacia arriba. Pero para poder ir hacia arriba, primero hay que descender. Porque tenemos que esperar por la exaltación de Él. Es la exaltación de los santos. No es la autoexaltación. Es una humillación del orgullo. Gloria a Dios y esperar por las promesas del Señor. Y entonces dice, entonces tendrá, amigos, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de ¿quién? De los que se sientan contigo a la mesa. ¿Por qué? Porque primero tú buscas la gloria tú mismo, delante de los que se sientan en la mesa. Pero entonces viene el anfitrión y te dice, no, levántate de ahí. Y deja libre ese lugar para mi amigo. El Señor va al amigo y le dice, amigo, levántate y siéntate más arriba, para que entonces tú puedas recibir esa gloria, una honra, ¿verdad? Una honra de parte del Señor. Un reconocimiento de parte del Señor en cuanto al llamado. ¿Por qué? Porque los hombres no reconocen los llamados de aquellos que fueron llamados por el Señor. ¿Usted ha visto el pueblo de Israel entendiendo rápidamente el llamado de David? Pasó mucho tiempo, hermanos, mucho. Él fue ungido como muchacho en la casa de su padre y entonces ahí fue ungido, pero nadie prestó atención a ese ungimiento. Después él fue ungido como rey de Judá, de su tribu. En realidad el Señor lo quería como rey de Israel todo, pero los ancianos, los líderes, no reconocían el llamado sobre la vida de David. Fue ungido una tercera vez. Y ahí cuando ya no quedó otra opción, porque ya vieron que con Saúl la cosa no funcionaba, entonces como les era más beneficioso, por un interés personal dijeron, bueno, está bien, David. Pero solo por conveniencia propia. Si no, no lo hubieran aceptado. Todavía no habría sido aceptado. Oh, qué tremendo, ¿eh? Nos movemos por motivación propia, por intereses personales. Una emoción muy, pero muy fuerte que tenemos que dejar a los pies de la cruz de Jesús. Entonces aquí vemos que dice el 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe qué es esto? Este versículo es una promesa. O dice, ay, las promesas del Señor. Bueno, aquí tiene una. Esta es una tremenda promesa del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Después sigue, ¿verdad? Bendito Señor. Esta parábola las voy a tratar en algún otro momento. Pero esta promesa del Señor se cumple, hermanos. Siempre se va a cumplir. Que el Señor no tenga que en algún momento no tenga que el Señor venir y decir, ¿dónde estás sentado? ¿Quién te sentó ahí? No, yo me senté aquí porque... Usted va a restaurantes y dice, wait to be seated. En el restaurante muchos lo dicen adelante, dice, espere a ser sentado. Y hay otros donde no está el cartel, dice, aquí dice, no, siéntese donde quiera. Y ahí uno trata de buscar el mejor lugar donde sentar, no muy cerca de la cocina, no muy cerca de... Anoche festejamos el cumpleaños de Antonella y fuimos a un lugar a comer y entonces no había que esperar a que nos sentaran, pero pudimos elegir. Le preguntan, ¿te quieres sentar lejos o cerca de la música? Había un muchacho con una guitarra cantando horrible y dice, cuanto más lejos mejor. Cuanto más lejos mejor. Bueno, en un restaurante mexicano con una música, ¿qué música era? No sé, no tenía nada que ver. Y entonces con eso ahí. Y entonces dice, no, yo me quiero sentar en tal lugar, pues necesito paz, tranquilidad. El gozo y la paz, hermanos, vienen cuando nosotros estamos sentados en el lugar correcto y somos dirigidos por el Espíritu Santo a sentarnos en un lugar donde tal vez no muchos nos vean, pero el Señor sí nos ve. El Señor sí nos ve. Y un día el Señor nos va a llamar a una mesa, hermanos. La mesa más larga que jamás hayamos visto
Y ahí el Señor, usted se piensa que va a llegar a las bodas del Cordero y va a decir, acá me voy a sentar acá. Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo. No. Y ahí entonces cuando el Señor diga, ¿qué haces tú allí sentado tan lejos, Richard? A Richard lo bajaron, ¿cierto? Estaba arriba él. Y a él le dijeron, salte de ahí, vente más cerca. Ahora tiene el sonido, todo el operativo ese lo tiene abajo ahora. ¿Ven? Por ejemplo, a él lo movieron. Y está contento ahí abajo el hermano Richard. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya, bendito Señor. Espera por el Señor, el anfitrión de tu vida, que busque tu asiento para que Cristo sea glorificado. Vamos a ponernos en pie.